declaraciones en rueda de prensa dadas por el presidente Trump, como en declaraciones ofrecidas también por el vicepresidente Pence, Michael Pence, hubo ciertamente expresiones muy significativas. En rueda de prensa, el presidente Trump recibió una pregunta de la periodista venezolana Carla Angola. Como ustedes saben, Carla Angola tiene ya algún tiempo viviendo y trabajando en Estados Unidos. Y Carla Angola le preguntó concretamente al presidente Trump, que si, más allá del tema aquel de la salida militar o no para una situación crítica en Venezuela, le preguntó a Trump si el señor Maduro era ciertamente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. La respuesta del presidente Trump fue, bueno, típica de su retórica, ¿no? Dijo, no, Trump, Maduro es básicamente una amenaza, es para los propios habitantes de ese país, y procedió a hacer un conjunto de comentarios donde prácticamente se burlaba de manera ácida de la conducta de los militares venezolanos. Hizo referencia a aquel episodio en que estalló un dron en el aire en pleno acto militar, en plena parada militar el 4 de agosto, y cómo efectivos de la Fuerza Armada que estaban allí ciertamente salieron corriendo. Todo eso ocurrió ayer, y repito, desde el punto de vista diplomático, que un jefe de Estado se refiera de esa manera a la Fuerza Armada de otro país es harto significativo e incluso grave. Para hablar de todo esto que ocurrió dentro y fuera, repito, del ámbito formal de la instalación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tenemos a un venezolano que tiene un profundo y amplio criterio sobre esta materia, el embajador Edmundo González Urrutia. Edmundo González Urrutia es un embajador de carrera, no a la carrera. Recuerden ustedes, la condición de embajador es un cargo en la carrera diplomática, independientemente de que tengas o no un destino diplomático en ese momento. El embajador Edmundo González Urrutia participa de un grupo muy importante llamado Grupo Ávila, un conjunto de venezolanos ilustres ciertamente, que analizan la situación internacional y emiten criterio de manera periódica sobre esta temática. Lamentablemente el Grupo Ávila también ha sido objeto de la saña censuradora del gobierno. Su blog, que es el mecanismo que utilizan para comunicarse con la opinión pública, ha sido objeto de algunas agresiones. Pero tenemos en línea, repito, a Edmundo González Urrutia. Edmundo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, por favor, en tu opinión experta, calificada, ¿cómo podemos desagregar los hechos de ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas? ¿Qué lectura podemos darle los venezolanos a todo esto que ocurrió dentro y fuera del ámbito formal de esta reunión diplomática? Te escuchamos. Muy buenos días, Hugo. Muchas gracias por tu madrugadora llamada. Efectivamente, pocas veces la atención mundial, la atención internacional se ha volcado con tanto interés para denunciar el régimen de Nicolás Maduro y tratar de encontrar o contribuir a encontrar una solución a la crisis multidimensional que vive Venezuela en este momento. Como bien se conoce, no han sido pocas las instancias, los foros, las organizaciones internacionales, los dirigentes políticos, personalidades mundiales, que han hecho algún esfuerzo por encontrar un camino que abra un atisbo de esperanza frente a la agudización de la crisis venezolana, que tiene su fotografía más evidente en la crisis migratoria. Pero vamos a ir desagregando, como tú decías, estos acontecimientos. Efectivamente, los tiempos en que la comunidad internacional parecía impasible frente a la crisis venezolana ya son cosas del pasado, y progresivamente las reacciones han venido siendo más firmes. Hay una toma de conciencia cada vez mayor de que en Venezuela se ha producido una ruptura del orden constitucional democrático, que el gobierno es el responsable de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que se ha desmantelado el Estado de Derecho y que es el gobierno el principal responsable de esta crisis
enorme migratoria que tiene ya repercusiones no solamente en Venezuela, sino más allá de nuestras fronteras y con consecuencias que pueden tener también para la estabilidad regional. Lo que ocurrió ayer en el primer día de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas refleja con claridad todo lo que aquí está ocurriendo. Allí se dieron reuniones bilaterales, se dieron las primeras intervenciones de los jefes de Estado en la Asamblea. En una acción inédita también 5 presidentes formalizaron una solicitud a la Corte Penal Internacional para que se inicie una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano. Todos los jefes de Estado que intervinieron ayer en el contexto del hemisferio, todos hicieron una crítica a la situación venezolana. Venezuela fue el centro de atención internacional y la crisis fue protagonista de la agenda en ese momento. Los llamados a la restauración de la democracia, al diálogo sincero para encontrar una salida pacífica, que se produzca la liberación de los presos políticos, fueron expresiones recurrentes en casi todas las intervenciones de los jefes de Estado latinoamericanos. Me llamó la atención la cita que hizo el presidente Lenín Moreno de Ecuador a José Martí cuando señaló que cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. Eso a la par de las intervenciones del presidente Macri de Argentina y las del propio presidente Trump de los Estados Unidos, en un tono incluso hasta irónico, ¿no? Pero también hay otras cosas que se están moviendo, y es como el tema de las nuevas sanciones contra altos personeros del gobierno, sus familiares y algunos empresarios vinculados a las esferas del poder. Esto, por supuesto, que lo que persigue, lo que busca es aumentar la presión contra el régimen y ya toca a figuras pues mucho más emblemáticas del gobierno. Esta nueva decisión, con esta nueva decisión de ayer, que sanciona a 6 altos jerarcas del gobierno, ya van cerca de 60 funcionarios que han sido sancionados por los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea. Pero aquí yo quisiera aclarar que no se trata de sanciones al país, sino a un grupo de personas quienes han cometido violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, que han estado involucrados en el tráfico de drogas y en actos de corrupción. A estas personas se merece que se le apliquen las sanciones que correspondan de acuerdo con el ordenamiento jurídico internacional. En otras palabras, todo aquel funcionario que estuvo involucrado en algunos de estos delitos es responsable de haber cometido delitos internacionales y deben ser investigados y deben ser sancionados. Aquí, en estos casos, la bandera del nacionalismo no puede blandirse para burlar sus responsabilidades por estos delitos cometidos. Otro tema también igualmente preocupante, Chuo, es el de la movilización de efectivos militares venezolanos en la frontera con Colombia, lo cual ha provocado una reacción inmediata del presidente Duque, quien en una rueda de prensa ayer con el vicepresidente de los Estados Unidos manifestaron su preocupación y unas reacciones de los Estados Unidos que permanecerá al lado de sus aliados. También esto coincide, aunque no en el marco de la Asamblea General, de la propuesta de ley presentada por algunos senadores demócratas y republicanos en Estados Unidos, una ley que titulan Ley de Ayuda Humanitaria, Reconstrucción y Estado de Derecho en Venezuela. Esta nueva ley también busca pues cerrar el círculo de presión contra al régimen. Y finalmente, permíteme unos comentarios sobre qué esto está ocurriendo en momentos en que hay un ocaso, un declive en
los proyectos de integración latinoamericana, de algunos de estos proyectos, como fueron UNASUR y ALBA, que promovidos por los presidentes Castro y Chávez cuando estaban en vida, nunca operaron como un mecanismo de integración económica, sino más bien como una plataforma ideológica que se utilizó para la expansión continental del proyecto bolivariano. Si uno revisa las cifras de intercambio comercial no petrolero entre los países que integran estos mecanismos, no solamente basta eso para señalar que en materia de integración es poco lo que pueden mostrar. En fin, el tema o los temas son muy graves, muy delicados. También está el tema de la migración venezolana que desborda nuestra frontera. Ya sobre este tema, desde hace varios meses, los países que integran el Grupo de Lima han hecho llamados al gobierno para que asuman la responsabilidad en una crisis que el gobierno trata tercamente en desconocer. La Organización de los Estados Americanos creó un grupo de trabajo para evaluar el impacto de esta ola migratoria sobre otros países. Veamos lo que ya ha ocurrido en la frontera con Brasil, donde han movilizado fuerzas militares para contribuir al manejo de esta situación de miles de venezolanos huyendo hacia las fronteras vecinas. Es la recién nombrada también presidenta alta representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, también expresó su preocupación sobre estos temas y le pidió al Consejo de Derechos Humanos que estudie las violaciones de derechos humanos que sí se están cometiendo. Y, por otra parte, el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha realizado ya 2 sesiones informales para analizar este tema. Tema que también ha sido objeto de tratamiento en las agencias especializadas de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Todo esto, pues, lo que hace es un cóctel muy explosivo en términos de opinión pública mundial, enjuiciando al gobierno de Venezuela. Edmundo, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 26 de septiembre. Era Edmundo González Urrutia, embajador de carrera, una persona que ha ocupado importantes responsabilidades en la representación, no de un gobierno, por cierto, no de un grupo, no de un líder, entre comillas, no, en representación de los intereses históricos del pueblo de la nación venezolana en su condición de diplomático. Hoy forma parte del Grupo Ávila, un grupo de reconocidos profesionales del área internacional, y nos está regalando este análisis sobre lo ocurrido ayer dentro y fuera, repito, del ámbito formal del primer día de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como ustedes pudieron ver, ciertamente es relevante, ciertamente es importante lo que pasó, y obviamente ya no cabe aquella expresión de que ojalá que esto tenga incidencia. No, no, no. Obviamente esto está teniendo incidencia en el desarrollo de la dinámica política en Venezuela y en la región. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR.
Regresamos a La Fuerza es la Unión. Repito, lo que ocurrió ayer en el ámbito del primer día de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas es harto importante para los venezolanos. Y tengo que decirlo porque con la verdad ni ofendo ni temo. A mí este video que está circulando donde Donald Trump se burla de manera amarga y ácida de militares venezolanos, a mí eso no me causa placer. No me causa placer porque para mí la Fuerza Armada Nacional no es del PSUV, no es de Maduro, no es de Diosdado. La Fuerza Armada Nacional es del país y este momento oscuro que está viviendo la República expone a esta institución fundamental de nuestra nación a situaciones como esta. Otra cosa que ocurrió ayer y que a mí me causa pesar, lo digo de manera absolutamente sincera, ¿no? Es la información que circuló acerca de que el señor canciller Arreaza intentó colarse en la reunión del presidente Trump con el presidente Duque de Colombia y tuvo que ser expulsado del área por el servicio secreto norteamericano. O sea, situaciones como esa, yo quiero que me entiendan. O sea, en el mundo no se dice, ah, no, corrieron a Arreaza, corrieron al yerno. No. Ni siquiera dicen, corrieron al canciller de Maduro. No, dicen Venezuela. Esto expone el nombre del país de manera indecorosa, y esto va a implicar para nosotros, para los venezolanos, independientemente del color político que tengamos, un trabajo inmenso en la reconstrucción de Venezuela como marca país. ¿Entiendes? Por eso todas estas cosas, repito, deben ser evaluadas en la coyuntura por lo delicado de la misma, pero también más allá de la coyuntura, y buscando miradas escrutadoras y criterio experto que nos ayuden en eso. Tenemos en línea a Milos Alcalay. Milos Alcalay es un diplomático venezolano que no solamente ha ocupado importantes destinos en representación de nuestra nación, sino que también ha tenido responsabilidades destacadas en el ámbito regional. Embajador Milos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Ayer, además de las cosas que dijo el presidente Trump dentro y fuera del evento formal de la Asamblea General de la ONU, están las declaraciones del vicepresidente Pence. Muchísima gente ha dicho que hay que atender incluso más a lo que diga el vicepresidente Pence, que es una persona, digamos, que expresa lo que es la sabiduría, por así decirlo, el criterio profesional del Departamento de Estado. Y el vicepresidente Pence dijo con absoluta claridad que les preocupa las movilizaciones de tropas del gobierno venezolano hacia la frontera y que en caso de cualquier circunstancia ellos estarían aliados de su aliado es Colombia. Y dijo además que ojalá que Maduro no se atreva a intentar probar el talante, la firmeza, tanto del presidente Trump como del pueblo norteamericano. Eso, repito, en boca de Pence es incluso más delicado y más grave que si estuviera en boca del propio presidente Trump. ¿Qué opinión tiene Milos Alcalay acerca de cómo todo esto está afectando ya la dinámica política en el país y en la región? Le escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Chulo. Preocupado, al igual que tú, por la serie de incidentes. El comentario inicial tuyo ciertamente nos llama a la reflexión, pero también te diría lo siguiente: cuando hay una agenda de provocación, no podemos entonces ver solamente un espacio, un ángulo de la medida. Ciertamente es ridícula y penosa la realidad del canciller Arreaza, pero él va a una reunión en donde no estaba invitado, porque se trata de la negativa del Estado venezolano, del gobierno venezolano, de recibir ayuda humanitaria. Y esa reunión era para remediar la tragedia venezolana. Anunciaba presentar a los donantes la captación de recursos para ayudar a los pobres de Venezuela que han emigrado,
para darles una ayuda humanitaria que no se recibe en Venezuela y darles comida, medicina, gastos de alojamiento. Entonces, cuando viene el canciller Arriaza a una reunión donde no estaba invitado, porque no es uno de los donantes, a solicitar 500 millones para la operación Vuelta a la Patria, para enviar aviones a Lima de 98 pasajeros cuando hay millones de venezolanos, bueno, él está en una agenda de provocación en donde no puede quejarse. Es algo parecido a lo que sucedió con la invitada Delcy Rodríguez, el ridículo que hizo en Mercosur hace algún tiempo. Es decir, en cuanto a la Fuerza Armada, es verdad lo que tú dices, pero también cuando tú tienes un lenguaje al más alto nivel de que vamos que se amenazan a otros estados, que se amenazan a estados vecinos, entonces lógicamente esas reacciones a la provocación de un lenguaje también sucede. Es otro enfoque, pero estoy de acuerdo contigo en los términos en que tú señalas. Ahora, regresando al tema, no hay en esta Asamblea General espacio en donde no se ha visto con profunda preocupación, no solamente las intervenciones de los mandatarios, la intervención, dejemos de lado a Trump, ya que tú señalas, pero también habló el presidente Temer en su primer discurso sobre la profunda preocupación de la inmigración venezolana, habló el Canadá, habló Paraguay, habló Ecuador en un discurso y así sucesivamente, y continuarán los discursos de los mandatarios. Lo mismo en relación a estas arremetidas contra estados democráticos que generan reacciones como la respuesta de Chile, Colombia y México, o la acción que mañana miércoles van a interponer 5 estados ante el Tribunal Penal Internacional, o reacciones de parlamento como la comisión bipartidista. No es Trump, no son los republicanos, es también los demócratas que ven con preocupación y han adoptado una ley contra el régimen en búsqueda de la democracia, en búsqueda de unas acciones. Súmale a esto la resolución en la Asamblea General que justifica la intervención humanitaria sobre la soberanía para proteger los derechos humanos, y todo eso nos hace a nosotros, a Venezuela, al gobierno venezolano, situar el tema de la agenda junto a Irán, a Siria, a Medio Oriente, y realmente esa es una situación que debe preocupar no solamente al gobierno, sino a todos los venezolanos por esta situación de aislamiento en que nos han expuesto por la actitud de un gobierno totalitario, represivo, que incumple las normas internacionales. Le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 26 de septiembre. El embajador Milos Alcalay. Ahora tenemos directo desde Washington la palabra de Mariano de Alba. Mariano de Alba es un venezolano, es abogado especialista en relaciones internacionales y está en el propio sitio de los acontecimientos, en Washington. Disculpen, él está en Washington y la Asamblea General de las Naciones Unidas es en Nueva York, ciertamente, pero digamos está bastante más cerca de estos ámbitos de decisión. Mariano, muy buenos días. Por favor, dinos, en tu opinión, ¿qué valoración haces de esta intervención del presidente Trump en rueda de prensa, aludiendo a no solamente al país en la circunstancia que estamos atravesando, sino aludiendo concretamente a la Fuerza Armada venezolana? Te escuchamos. Las declaraciones de Donald Trump evidencian la importancia que le otorga a la situación de Venezuela el presidente de Estados Unidos. Es significativo que haya visto y recordado el video de lo que sucedió en la Avenida Bolívar hace varias semanas, y de sus declaraciones también se desprenden 2 hechos importantes. Primero, que al ser preguntado por la periodista, Trump no calificó al régimen de Maduro como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, sino como una amenaza para los propios venezolanos. Y después Trump dijo que el gobierno de Maduro es un régimen que podría ser rápidamente derrocado si las Fuerzas Armadas de Venezuela decidieran hacerlo. Y eso deja entrever que la prioridad, al menos por este momento, de Estados Unidos, es que las Fuerzas Armadas de Venezuela adopten una posición institucional y promuevan el regreso de la democracia a Venezuela.
Estamos conversando con Mariano de Alba. Mariano de Alba es abogado venezolano, especialista en relaciones internacionales y está en Washington, precisamente. Mariano, además de estas declaraciones del presidente Donald Trump, se produjo también una declaración casi simultánea del vicepresidente Michael Pence en relación al tema de las relaciones bilaterales Venezuela-Colombia. Muy delicadas las declaraciones de Michael Pence. En tu opinión, ¿qué importancia tienen las mismas? ¿Cómo las valoras? Te escuchamos. Las declaraciones de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, confirman lo que ya había afirmado hace pocos días el embajador de Estados Unidos en Colombia. El gobierno de Estados Unidos apoyará en Colombia en caso de una agresión militar por parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Chugo, los movimientos de tropas a zonas cercanas a la frontera y los incidentes de los últimos días entre militares venezolanos y colombianos en territorio disputado están siendo seguidos muy de cerca, aparentemente, por el gobierno estadounidense. Yo pienso que si esas tensiones llegaran a aumentar y si produjera un incidente fortuito o no, que acabe con la vida o hiera seriamente a colombianos, pues a las Fuerzas Armadas colombianas podría no quedarles otra opción que actuar, y para ello contarían con el apoyo del gobierno y de las Fuerzas Armadas estadounidenses, lo que no es poca cosa. El tema de la tensión en la frontera hay que seguirlo muy de cerca, y cualquier error que cometa el régimen de Nicolás Maduro en esa zona podría serle muy costoso, porque podría terminar justificando acciones de fuerza por parte de la comunidad internacional. Estamos conversando con el abogado venezolano Mariano de Alba. Mariano de Alba se encuentra en Washington y nos está regalando su opinión, su criterio a propósito de lo ocurrido ayer en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo ocurrido dentro y fuera de el ámbito o el espacio formal. Recordemos que tanto en política y específicamente en el ámbito diplomático, ambas cosas son ciertamente muy importantes. Te escuchamos, Mariano. ¿Aló? Las medidas de prohibición de entrada a Estados Unidos y congelamiento de activos o bienes, si los tuvieren, que impone el gobierno de Estados Unidos a altos funcionarios del régimen de Maduro, son un paso que contribuye a aumentar la presión y enviar un mensaje a la coalición de gobierno, un mensaje que no es otro que el actuar que están teniendo en Venezuela tiene y va a tener consecuencias. Ahora bien, Estados Unidos, al emitir estas sanciones, también envía de forma clara en el documento un mensaje de que esas sanciones no tienen que ser permanentes y que podrían ser levantadas para todos aquellos que tomen acciones concretas que busquen restaurar el orden democrático en Venezuela. Asimismo, vemos que el gobierno estadounidense está refinando sus sanciones, y ahora más que antes, cada vez que se emiten estas sanciones, vienen acompañadas con la confiscación de activos producto de la corrupción que existe en Venezuela. En esta oportunidad fue un avión privado, propiedad de un supuesto testaferro del señor Diosdado Cabello. Al final, Chugo, las sanciones por sí solas yo pienso que no van a cambiar el escenario, y ahora, además de las sanciones, también es un buen momento para que el gobierno de Estados Unidos busque implementar otras medidas, busque otras formas novedosas de aumentar la presión internacional, que pudiesen ir desde el ámbito diplomático, trabajando con otros países, sobre todo los de América Latina, que en teoría ya debieron haber impuesto sanciones, y también reducir los costos de salida para ciertos actores del régimen, sobre todo los actores que busquen promover una salida, ¿no? Y otras medidas pendientes que podríamos ver en un futuro cercano serían, por ejemplo, en el ámbito comercial, como por ejemplo una prohibición por parte de Estados Unidos de que empresas estadounidenses le vendan diluyentes a PDVSA. Estamos conversando con Mariano de Alba, quien desde Washington nos está expresando su criterio, su opinión a propósito de lo ocurrido dentro y en el entorno del primer día de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Antes de esto, Mariano, hubo un evento, un hecho político significativo al que aludía Edmundo González Urrutia, una iniciativa bipartidista en el Senado norteamericano. Digo importante porque no se trata ya de lo que diga Marcos Rubio o de lo que diga el representante tal o cual. Se trata de una iniciativa de los dos partidos de la democracia norteamericana, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, sobre el tema venezolano. En tu opinión, ¿qué importancia tiene esto? Te escuchamos.
de ley introducido sobre Venezuela en el Senado estadounidense, yo pienso que es significativo por varias razones. Primero, porque está siendo patrocinado por congresistas del Partido Demócrata y del Partido Republicano, lo que da a entender que independientemente de lo que suceda en las elecciones legislativas en Estados Unidos a principios de noviembre, es poco probable que cambie la política estadounidense o la estrategia estadounidense hacia Venezuela. Segundo, porque contempla una respuesta integral a la crisis, o sea que el proyecto de ley incluye desde mayores sanciones hasta el compromiso de invertir dinero en atender la crisis humanitaria y los efectos que la migración venezolana está teniendo en otros países de América Latina. Tercero, yo también diría que ese proyecto de ley contempla un apoyo financiero para el inicio de la reconstrucción de las instituciones y la economía venezolana una vez que se logre un cambio de gobierno. Las cantidades que contempla ese proyecto de ley todavía son marginales o son limitadas en comparación a lo que va a hacer falta para reconstruir el país. La cantidad de ayuda internacional que lamentablemente o necesariamente vamos a tener que solicitar, pero es un buen inicio, ¿no? Y finalmente hay que decir que es difícil determinar si esta ley será aprobada. En el corto plazo yo pienso que es poco probable, ya que el Congreso, como decíamos antes, tiene elecciones en poco más de un mes, el Congreso de Estados Unidos, y renueva su periodo de sesiones a partir del 1 de enero del año 2019. Entonces, es a partir de entonces cuando se hace más probable que la aprobación de ese proyecto de ley avance en el Senado y luego avance en la Cámara de Representantes y luego, pues si es aprobada por esas dos cámaras, sea firmada por el presidente estadounidense. Muchísimas gracias al abogado venezolano especialista en relaciones internacionales Mariano de Alba, quien desde Washington nos expone estas opiniones y criterios. Muchísimas gracias también al embajador Milos Alcalá y muchísimas gracias al embajador Edmundo González Urrutia. Estamos evaluando entonces, o hemos obtenido acá, criterio importante, profesional, sobre esta dimensión de la crisis venezolana, la dimensión internacional. Lo ocurrido ayer, repito, dentro y fuera del ámbito formal de la Asamblea General de las Naciones Unidas es muy relevante desde el punto de vista político, y también aquí hay dinámicas que están en desarrollo que deben ser observadas con mucho cuidado y atendidas con mucho cuidado por todos los venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, GlobalTherap y despídete del dolor. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. ¿Qué relación puede tener esto que ocurre más allá de nuestras fronteras con la dinámica venezolana? Bueno, mucha relación, y a veces una relación trágica. Yo recuerdo con claridad cuando en aquellos aciagos días de la crisis de Vargas en 1999, el gobierno se permitió rechazar la ayuda norteamericana porque estábamos sobrados, pues, porque nosotros no la bastábamos para enfrentar una cosa como la que había ocurrido, etcétera, etcétera. Y tú sabes, el bla bla, el cuento, el imperialismo, etcétera.
Lo cierto es que casi 20 años después, 19 años después, seguimos viendo situaciones trágicas en Vargas. Ayer perecieron 2 niñas venezolanas. 2 jóvenes venezolanas murieron ayer tapiadas como consecuencia de 2 horas de lluvia. No estamos hablando de una vaguada, no estamos hablando de un huracán, no estamos hablando de una tormenta tropical. Chicos, estamos hablando de 2 horas de lluvia. Y 2 horas de lluvia se llevaron 2 vidas de 2 niñas venezolanas. Y esto ocurre en Vargas, y subrayo, en Vargas se hizo un estudio y se hizo una inversión y se hicieron unos trabajos de los cuales yo puedo dar fe porque yo como periodista, yo como activista del Radar de los Barrios, estuve casi en cada cuenca de Vargas viendo las cosas que se hacían, las que no se hacían, las que se hacían mal, las que se hicieron de manera inadecuada, violentando los principios técnicos del estudio inicial. Todo eso lo vimos y lo denunciamos en su momento. Y hoy, en el año 2018, estamos desgraciadamente cosechando el resultado de tanta incuria, de tanta incapacidad, de tanta ineficiencia y de tanta corrupción. 2 horas de lluvia se llevaron la vida de 2 jovencitas. Desde Vargas tenemos en línea al profesor Carlos Teixeira, vocero de las luchas populares de ese estado. Él fue secretario ejecutivo de la MUD allá en el estado Vargas, cuando existía la MUD, y por cierto condujo importantes y victoriosos procesos allá, y es el ancla del Radar de los Barrios en esa entidad litoralense. Carlos, por favor, dinos, ¿qué pasó ayer en Vargas? Y sobre todo, ¿cuál es el origen de esa tragedia? Te escuchamos. Buenos días, Jesús. Saludos a todos los radioescuchas que en este momento están conectados, atentos con la Fuerza de la Unión y a todo el equipo. Bueno, Jesús, tal como tú lo dices en este preámbulo, sencillamente las crónicas de cosas anunciadas, lamentablemente hasta con saldo trágico para coterráneos nuestros, paisanos nuestros, porque en Vargas recordemos que luego del año 99, aquellos días aciagos que vivimos, donde de verdad llovió todo lo que podía llover en un año, nos llovió en un lapso de apenas 2 días, entre el 15 y 16 de diciembre del año 99. Posteriormente vimos en menor escala lo que fue la segunda vaguada en el año 2005 y una pequeña réplica en el año 2010, que tienen todas en común como hilo conductor en lo que ha pasado en Vargas ahora en septiembre del 2018. Bueno, que nuestro pueblo sigue siendo víctima de la piratería gubernamental y de la corrupción. De la piratería, vamos a decirlo, Chubo, inclusive un evento de apenas que no superó las 2 horas de lluvia, pues nosotros lo vivimos y tuvimos presentes y observamos. O sea, para nosotros es común que cuando cae alguna lluvia corra, por supuesto, porque nosotros tenemos una franja geográfica que nos atrapa entre Ávila y la costa, pero que el drenaje de las aguas, tal como estaba antes, nos permitía, y te digo el antes reciente, porque el problema es que estos señores, en el caso de la avenida Sublet, es donde no hacía falta colocar ningún asfalto, y eso queremos reafirmarlo, no hacía falta colocar ningún asfalto en todo el tramo de la avenida Sublet. Bueno, estos señores han colocado asfalto sobre un pavimento de concreto que está en muy buen estado, pero con la locura que obstruyeron, donde no lo hicieron totalmente, pues crearon problemas en la obstrucción para el desagüe de las aguas de lluvia en lo que son todos los brocales y las bocas de visita. Tampoco le hacen el mantenimiento. Desde hace mucho tiempo no se trae lo que es la sedimentación que ocurre en cada ciclo de lluvia que cae dentro de las alcantarillas. Entonces, por supuesto, tenemos esa expresión que vimos, que es esto, lagunas, además en obras de una pésima calidad en materia de ingeniería hidráulica, porque, por ejemplo, el elevado que hacen
frente al destacamento 58, que una de las imágenes peores que se ve de agua emposada, bueno, porque sencillamente las obras de ingeniería hidráulica que se hizo ahí es una absoluta piratería, pero igual te ocurre allá al frente de la Escuela República de Panamá con un monumento que se les ocurrió inventar a ellos, porque a diferencia de otros países que cuidan su franja costera para mantener una visual marina que sirve de atractivo y recreación turística, bueno, estos señores por hacer negocio como sea, bueno, entonces meten allí un gimnasio vertical, una enorme plaza, después se van más allá de Macuto y entonces hacen un Simoncito frente al Liceo de España, es decir, ocupando con edificaciones, construyen hasta la desembocadura natural que de manera vertical debe permitirse en la pendiente que tiene la franja costera de Vargas para poder desaguar el agua. Y eso es algo que no se nos puede pasar por alto, es que se hicieron unas presas de contención en 23 cuencas que fueron indicadas en el llamado Plan Vargas 2005 como con continuidad de lo que fue la reconstrucción de nuestro estado, en el plan de reconstrucción presentado en marzo del año 2000, y fíjense por qué nos remontamos a esa fecha. Bueno, y resulta que las cuencas, usted lo ve en Curucutí, lo ve en Piedra Azul, lo ve en San Julián, entonces resulta que estas, además de la mala calidad con que muchas fueron hechas, desatendiendo las recomendaciones que daba el equipo de profesionales que dirigió Carlos Genatio, bueno, no solo que no se hizo de la calidad sugerida, sino que luego la que se hizo tampoco se le practica el mantenimiento que debe efectuarse a este tipo de obra. Entonces, bueno, cuando llueve apenas 2 horas, yo quiero decirlo, ya, nosotros no tuvimos ningún evento atípico, o sea, 2 horas de lluvia puede ocurrir en cualquier momento en nuestra región y no debería causar ningún problema. Solo que ahora, así sea con media hora de lluvia, el problema es que los trabajos no se han realizado en materia de prevención, porque tú dices, mira, es que llovió. No es que llovió, porque llover es natural, y de hecho nosotros desarrollamos una cultura de prevención frente a lo que es una realidad geográfica, en este caso hídrica, que nos da la cara marina nuestra al Ávila, que lo sabemos, y ahí están los registros, por Dios. Entonces, si están los registros pluviométricos que nos dice cuál es la cantidad de lluvia que puede caer en nuestro estado, ¿qué hace quienes dirijan una gestión pública de manera eficiente? Pues sencillamente prevé, se preparan entonces la limpieza de los drenajes, se preparan la limpieza, se realiza el mantenimiento de las presas de contención y de retención, y por otra parte, Jesús, algo que no se atendió, que es la reubicación de familias en área de riesgo. Esto no se atendió, se robaron los reales en 2 oportunidades, tanto el Plan Vargas 1 como el Plan Vargas 2, no se construyeron las viviendas para las familias que están en situación de riesgo, por el contrario, se importaron otros venezolanos también, quizás con la misma carencia de vivienda, pero fueron importados a otras regiones para Vargas el 90% de las nuevas viviendas que se construyeron, y el varguense fue dejado nuevamente en situación de riesgo, y por eso tenemos el saldo lamentable de pérdida de vidas y también de damnificados que vuelven a denunciar, a desnudar lo que es la ineficiencia y la corrupción de quienes hasta ahora han dirigido nuestros destinos tanto en la región como a nivel nacional. Carlos, te agradecemos profundamente que nos hayas dado esta panorámica completa. Ayer hubo muchísima angustia en todo el país, y fuera del país, la diáspora venezolana, estos millones de venezolanos que están ahora en cualquier parte del mundo, entonces angustiados, llamando a sus familiares, preguntándoles qué había ocurrido, porque las imágenes eran ciertamente terribles, y no es que fueron terribles las imágenes, no, es que el saldo es doloroso. 2 niñas venezolanas muertas, tapiadas. ¿Por qué? Por un palo de agua de 2 horitas, por 120 minutos de agua, en un país tropical, chicos, donde eso es lo más normal del mundo. Bueno, nos está diciendo exactamente Carlos Teixeira qué es lo que origina eso, y esto es importante tenerlo claro. Lo hemos dicho aquí
una y mil veces, lo repetimos hoy, no existe tal cosa como una desgracia natural. Existe una amenaza natural, llámese lluvia, llámese inundación, llámese terremoto, llámese como se llame. Existe una amenaza natural que al conjugarse con una fragilidad institucional y social, entonces detona en tragedia. ¿Qué pasó en Vargas? Bueno, que llovió durante 2 horas. ¿Pero llovió dónde? Llovió en un estado, en una región, en un lugar donde los trabajos de mitigación de riesgo o no se hicieron, o se hicieron mal, o se hicieron bien y no le dieron mantenimiento. Estoy hablando de los trabajos de mitigación de riesgo, de las presas de contención que están en las 23 cuencas, desde Marapapiache hasta Carmen de Uria y más allá. ¿Me entiendes? Y yo lo puedo decir con esta propiedad porque yo estuve en todas. ¿Ves? Yo estuve en Marapapiache y allí vi cómo los trabajos, en vez de hacerse como fueron definidos por la Autoridad Única de Vargas cuando la encarnaba el científico venezolano Carlos Genatios, en vez de hacerlo bien, bueno, se le dio eso pues a contratistas de la Armada, y cuando vinimos a ver la carretera que hicieron, la hicieron sin la seguridad necesaria, y entonces cuando creció el río, trozos enteros de la carretera se transformaron en proyectiles que acabaron con lo que quedaba del barrio. Eso a mí no me lo contó nadie, yo estuve allí una y otra y muchísimas veces acompañando el dolor de esos venezolanos. Bueno, y así, repito, cuenca por cuenca. Entonces nos está diciendo Carlos Teixeira que además de que o no se hicieron los trabajos de mitigación de riesgo o se hicieron mal, porque donde había recomendado presas de concreto las hicieron de gavión o al revés. Y donde los hicieron, entonces no les dieron mantenimiento. Pero además hay una situación peor, que es que luego abajo, ¿no?, en el resto del estado, durante todos estos 10 y tantos años, 17 años, 18 años, se han hecho cosas que más bien han incrementado el riesgo. Se han hecho construcciones donde no debían hacerlas, y no fueron personas pobres que levantaron su rancho al lado de la quebrada por ignorancia. No, el Estado venezolano haciendo construcciones donde no podía hacerlas porque es el curso natural de salida del agua, ¿no? O esto que nos está diciendo Carlos Teixeira, cómo cegaron los drenajes echando asfalto donde no correspondía. Todo eso incrementa el riesgo, y ese riesgo quien lo corre es el ciudadano de a pie. Esos ciudadanos que hoy están llorando la muerte de esas 2 niñas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para formular otra alerta. Sí, lo que ocurrió en Vargas ayer llamó la atención de todo el país.
de todos los venezolanos, incluso de aquellos que están más allá de nuestras fronteras, generó un gran alarma porque, como dicen popularmente, pues quien está picado de culebra cuando ve un bejuco se asusta. Después de haber vivido la tragedia de Vargas en 1999 y luego la vaguada, las imágenes de lo que ocurrió ayer en Vargas con apenas 2 horas de lluvia prendieron las alarmas, las alertas de todos los venezolanos. Pero quiero formular un llamado de atención sobre otra situación que no es tan visible, pero es igualmente peligrosa. Yo quiero utilizar estos minutos finales del programa para expresarle mi palabra de solidaridad y de respeto a los habitantes del sur de Maracay, los habitantes de La Punta, de Matarredonda, de Aguacatal, de Paraparal, de Rómulo Gallegos, de todos esos barrios que están en el sur de Maracay y que están acostumbrados a vivir desgraciadamente con el agua por los tobillos, con el agua por las rodillas, con el agua por la cintura, porque esas locaciones están por debajo del nivel del lago de Valencia. Hay una gran cantidad de medidas absurdas, de medidas locas tomadas por este gobierno que han hecho que el nivel del lago de Valencia se incremente muy por encima de la cota que estaba prevista. Entonces está ocurriendo en el sur de Maracay lo siguiente. Lamentablemente quienes me escuchan únicamente por radio no podrán ver la gestualidad, pero quienes me sigan a través de las redes sociales sí podrán hacerlo. Existe allá en Maracay un río que, así como los barrios tienen a veces diversos nombres, pero es el mismo barrio, este río tiene diversos nombres, pero es el mismo río. Es el río Maracay, llamado en otro tramo río Las Delicias, y que cuando llega al final se llama el río Madre Vieja. Cuando digo el final me refiero ya en su desembocadura cerca del lago, en los barrios del sur de Maracay precisamente. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en el sur de Maracay con todas estas lluvias que están pasando? Señores, el nivel de las cloacas es uno, pero el río Madre Vieja, con las lluvias, creció mucho más. Y aunque ha crecido muchísimo el río, el nivel del río es muy superior, ahora resulta que el nivel del lago es superior todavía. Entonces, en vez de las cloacas correr hacia el río y el río correr hacia el lago, está pasando exactamente al revés. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que el sur de Maracay está inundado y que además toda la red cloacal donde existe, porque donde no hay cloacas hay pozos sépticos y es peor la cosa, todo eso está convertido en un gigantesco lago de porquería que afecta severamente la seguridad, la salud, la vida de centenares de miles de familias venezolanas. Entonces, yo hago este llamado urgido a todo aquel que tenga responsabilidad o posibilidad de incidencia en esta situación. Lo de Vargas ayer fue terrible y todo el mundo estaba pendiente de Vargas, pero lo que pasa en el sur de Maracay, mucha gente sencillamente lo ignora. Bueno, allí hay una tragedia en potencia y eso puede y debe ser evitado. Repito mi palabra de solidaridad y de respeto hacia los habitantes de esa zona donde yo tantas veces estuve y estaré tantas veces como haga falta también para decirle a este gobierno insensible e irresponsable que la política no es andar dragoneando por ahí por los medios de comunicación o en la diplomacia internacional. La política es servicio y servicio al que más sufre. Y allí en el sur de Maracay, repito, hay sufrimiento acumulado desde hace muchísimo tiempo. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.